Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de Dios, de poder y de gloria para toda la humanidad, como dice su palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy, en este vídeo, vamos a tratar un tema que me han hecho un comentario, como aquel que dice: yo contesto siempre todos los comentarios del canal, vía redes sociales, que nos estáis viendo muchísimos. Yo contesto a todos los comentarios, siempre me documento con tema bíblico y os contestamos con esas preguntas. Hoy voy a contestar a un hermano que me preguntó el otro día acerca del llamado irresistible. Cuando Dios llama a alguien, ¿esta persona puede negarse a ir? ¿Es gravoso para el hombre tener que responder a la gracia de Dios? ¿En qué sentido la gracia es irresistible? En este vídeo vamos a hablar acerca de estos asuntos vinculados a la doctrina de la gracia irresistible. Pero primeramente vamos a ver lo que es la gracia irresistible. Dios soberanamente y por el sabio consejo de su voluntad llama eficazmente a sus escogidos y los trae a la vida, dándoles la fe y el arrepentimiento genuino. Los lleva a los pies de Jesucristo. Este don es inmerecido e irrevocable, de manera tal que el creyente no se niega ni hace caso omiso del preciado regalo de la salvación. Esto es lo que conocemos como la doctrina de la gracia irresistible, o en inglés, Irresistible Grace. La gracia salvadora no admite condiciones por parte del hombre redimido y no es opción recibirla. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios obra en el creyente, este es sellado, es como un sello, como algo que te ponen para decirte: este es mi hijo de Dios. Y es sellado con el Espíritu Santo, y entonces esta nueva criatura, como le dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, por lo tanto, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Lo podemos leer en varias versiones. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que es un versículo que sabemos nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esta nueva criatura ama a Dios, pero porque éste le amó primero. Eso lo dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Luego, a través de los medios de gracia, como la oración, la lectura de la palabra, la escudriñación de esa palabra de las Sagradas Escrituras, Dios continúa día tras día incrementando nuestra madurez espiritual y la seguridad de nuestra salvación ganada por Cristo en la cruz. Prueba indiscutible de lo anterior la encontramos en las Escrituras, cuando el mismo Señor Jesucristo dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Eso lo dice en Juan capítulo 6, versículo 37, que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Veamos cómo allí se nos da la garantía de que aquello que Dios el Padre le da al Hijo inevitablemente va a Él. No hay otra posibilidad. Es la consecuencia necesaria de la elección soberana de Dios en la eternidad. Decir que un elegido de Dios puede negarse a ir a Cristo es negar la efectividad del sacrificio sustituto del Señor por su pueblo. Eso lo dice en Mateo capítulo 1 y versículo 21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay que ir corriendo a Cristo, pero
¿Qué sea irresistible le hace una obligación o castigo para el hombre? De ninguna manera hay castigo u obligación para el hombre. Es un deleite para el creyente seguir al Señor cuando éste ha cambiado su corazón. Obedecer a Dios y entregar la vida a Él es un acto que se hace con gozo y sin coerción. La Biblia nos da numerosos y valiosos ejemplos de ello. El llamamiento de Pablo en el libro de Hechos es útil para ilustrar esta doctrina. Recordemos que en su encuentro con el Señor, Pablo no se levantó de la tierra para dar la espalda y seguir con sus intenciones perseguidoras. No, Pablo respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso lo dice en Hechos capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo de Tarso, que era el antiguo Saulo, un perseguidor de la iglesia. Dios en un momento le da un llamado y le dice: Pablo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Si yo tengo grandes cosas contigo. Se quebrantó y el tembloroso diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces es cuando es Pablo. Luego obedeció el mandato y cumplió voluntariamente la misión encomendada desde el cielo. Un verdadero creyente, porque sabe que no son sus obras, sino la gracia de Dios la que lo ha salvado, vive en continua gratitud y no con pesadumbre delante de su amo. Así como Lázaro fue levantado de los muertos, sin tener ninguna parte en ello. Cada uno de los escogidos del Padre es levantado de la muerte espiritual en la que se encontraba. Podemos leer en Efesios, capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es, la gracia actúa de tal forma que precisamente por encontrarnos en la podredumbre más abominable, el único que nos puede salvar es Dios mismo. Él nos da lo que no merecemos, que es la gracia, y retiene el castigo merecido, la misericordia, sin que esto implique tener por inocente al culpable. Podemos leer en Números, capítulo 14 y versículo 18, que dice: Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuarta generación. Cristo pagó el precio de nuestro rescate en la cruz del Calvario con su sangre. Cuando tenemos una visión adecuada de esta doctrina, solo podemos humillarnos delante del Dios del universo y reconocer cuán pecadores somos y cuánta gracia necesitamos todos los días de nuestra vida. Asimismo, sucedió con los apóstoles, cuando uno a uno fueron llamados para Jesucristo. Simón y Andrés soltaron la red y le siguieron, que eran pescadores. Jacobo y Juan salieron de la barca de su padre y le siguieron, que también eran pescadores. Mateo se levantó de la mesa de tributos y le siguió, porque era un contable, alguien matemático. Ninguno de ellos objetó, ninguno se quejó por sentirse cohibido. Todos obedecieron en amor y con un corazón transformado y nuevo. Así funciona la gracia de Dios. Es un dulce regalo para sus hijos que les permite conocer y experimentar el verdadero amor, ese que proviene de lo alto y que no solo regenera, sino que capacita para correr la carrera, seguir a Cristo y proclamar con ánimo y convicción a que Él salva y da una vida nueva juntamente con Él. Cuando una persona llama a alguien, siempre hay un llamado siempre. Cuando nuestros padres, cuando nosotros somos pequeños, cuando un niño es pequeño, ¿qué dice? Cuando un niño
su madre le llama desde la ventana para que viniera a cenar, la primera vez que le llamaba íbamos, pero no siempre íbamos. Si nos demorábamos, nuestras madres nos volvía a llamar una segunda vez, por lo general con un tono de voz más elevado, por si acaso no habíamos oído. El primer llamado no era siempre efectivo, no lograba el efecto buscado. Su segundo llamado solía ser efectivo. Corríamos hacia adentro de la casa. Hay un llamado de Dios que es efectivo. Cuando Dios ordenó la creación del mundo, el universo no titubeó antes de cumplir con dicha orden. El efecto deseado por Dios en la creación se hizo realidad. Del mismo modo, cuando Dios llamó a Lázaro de su tumba, Lázaro respondió viniendo a la vida. Hay también un llamado eficaz de Dios en la vida de cada creyente. Es un llamado que produce el efecto buscado. Teólogos de la Reforma enseñan que el llamado eficaz está relacionado con el poder de Dios para regenerar al pecador de su muerte espiritual. También suele ser conocido como la gracia irresistible, que hemos estado hablando antes. El llamado eficaz se refiere a un llamado de Dios que por su poder y autoridad soberana produce el efecto o el resultado buscado u ordenado. Cuando Pablo nos enseña que aquellos a quienes predestina los llamó y aquellos a quienes llamó justificó, se está refiriendo al llamado eficaz de Dios. El llamado eficaz de Dios es un llamado interior. Es el trabajo secreto de avivamiento o regeneración logrado en las almas de los escogidos por la obra sobrenatural inmediata del Espíritu Santo. Efectúa u obra el cambio interior en la predisposición, la inclinación y el deseo del alma. Ninguna persona siente la inclinación de venir a Dios antes de recibir el llamado de Dios eficaz e interior. Y todos los que son eficazmente llamados tienen una predisposición hacia Dios y le responden en la fe. Vemos entonces que la fe en sí misma es un regalo de Dios, habiendo sido entregado en el llamado eficaz del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio representa el llamado externo de Dios. Este llamado es audible tanto para los escogidos como para los que no han sido escogidos. Los seres humanos tienen la capacidad de resistir y de rechazar este llamado externo. No responderán en la fe al llamado externo hasta que este llamado externo venga acompañado del llamado interno eficaz del Espíritu Santo. El llamado eficaz es irresistible en el sentido que Dios en su soberanía producirá el efecto deseado. Esta obra soberana de la gracia de Dios es irresistible en el sentido en que podemos resistirla por causa de nuestra naturaleza caída, y de hecho la resistimos, pero es irresistible en el sentido de que la gracia de Dios prevalece sobre nuestra resistencia natural. El llamado eficaz se refiere al poder creativo de Dios por medio del cual somos traídos a la vida espiritual. El apóstol Pablo escribe: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieseis en todo tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso dice en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Nosotros, que en otros tiempos fuimos hijos de ira y estábamos espiritualmente muertos, nos hemos convertido en los llamados por virtud del poder y la eficacia del llamado interior de Dios en su gracia. El Espíritu Santo nos ha dado la vista para ver lo que no queríamos ver y el oído para escuchar lo que no queríamos escuchar. En resumen, los llamados humanos pueden ser eficaces o ineficaces. Dios tiene el poder de llamar eficazmente para que los mundos existan, los muertos resuciten y las personas pasen de la muerte espiritual a la vida espiritual. Las personas pueden escuchar el llamado externo de Dios en el Evangelio y rechazarlo, pero el llamado interno de Dios es siempre efectivo, siempre produce el resultado deseado. Con este vídeo quiero decir a ese comentario: espero haber declarado vuestras dudas en el nombre de Jesús. Hay un llamado interno de Dios, que Dios tiene una gracia irresistible y no podemos negarlo ni resistirlo, porque es irresistible en el nombre de Jesús. No olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas acerca de este vídeo y suscribiros a este canal de poder, de palabra revelada del hermano David Santiago. Una palabra de poder que lleva esa palabra, ese contenido, esa gracia a muchas partes del mundo. Y no olvidéis también vuestros comentarios, vuestros
vuestras preguntas acerca de otros temas que tengáis en vuestras cabezas, en vuestras almas, en vuestros corazones, y nosotros os contestaremos, como hemos hecho ahora, contestando a este hermano que me preguntó sobre este llamado irresistible. Os contestaremos siempre con temas bíblicos en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre, y caminamos de victoria y victoria y de fe en fe. ¡Bendiciones!